tal amigos de Sabes.cl? Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy en la Fiscalía Regional del Biobío vamos a conversar con una persona que ha sido protagonista de investigaciones, liderando investigaciones en el denominado caso Convenio. Se trata de la fiscal adjunta de Concepción, integrante de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía, fiscal María José Aguayo. ¿Cómo está? Muchas gracias por estos minutos con Sabes.cl. De nada. Bueno, fiscal, hace prácticamente un año usted se encuentra prácticamente de cabeza investigando lo que se denomina el caso Convenios y que acá en la región del Biobío tiene la particularidad de que prácticamente todos los casos, 13, 14 investigaciones, están radicadas en el gobierno regional. Usted pertenece a la unidad de alta complejidad. ¿Son investigaciones complejas estas? Muchas veces la gente exige de que en el corto plazo acá existan hitos procesales como la formalización, pero no es llegar y formalizar a la persona. Exactamente, sí. Son causas bastante complejas por una serie de motivos, digamos. Esto es un fenómeno que comienza o se da a conocer a nivel nacional y la particularidad que tiene en que si bien la ciudadanía lo relaciona como una causa, en realidad son distintas causas y cada causa, que en esta región son 13, tienen particularidades distintas, imputados diferentes, formas de comisión distintas o incluso podemos después de la investigación determinar que no existe delito o que los delitos entre ellas tampoco van a coincidir. Y esa es la complejidad que tiene, digamos, de que cada causa es un universo distinto y es un universo bastante grande que hay que investigar por causa. De las 13 causas, fiscal, acá en la región del Biobío tenemos quizás la más mediática a nivel nacional, que es denominada la arista lencería del caso Convenio, donde es la primera que llega a formalizarse. Allí, ¿usted ha podido establecer comisión de delito? A ver, lo primero, la nomenclatura que le da a usted es una nomenclatura mediática, pero nosotros no le tenemos esa denominación, digamos. Nunca hemos usado esa denominación para referirnos a esa investigación o hemos usado otro tipo de nomenclatura para otra investigación. Respecto de la causa seguida respecto al convenio entre Fundación ENTI y el gobierno regional, eh, como fiscalía efectivamente se formaliza y al momento de decidir formalizar investigación sobre varias personas es justamente porque con los antecedentes a esa fecha se entiende que existe un germen de la comisión de un delito determinado, ¿ya? Pero las formalizaciones si uno lo quiere llevar a una jerga futbolística, es como el pitazo inicial, ¿no? de la judicialización de la causa. Lo que sucede previo a la formalización es una etapa investigativa justamente para determinar si existe un determinado delito o no. Pero las investigaciones son dinámicas y van evolucionando a lo largo de la investigación. Uno puede partir investigando un delito respecto de ciertos imputados y durante la investigación determinar que existen otros imputados y otros delitos o que un formalizado, por ejemplo, no tiene participación o al revés, ¿no? En lo que usted me pregunta respecto de esta causa en particular, si se toma la decisión de formalizar a determinadas personas es porque a esa fecha los antecedentes existían. Con las diligencias ya que han avanzado en estos 8 meses. 8 meses desde que fue formalizado, existen antecedentes que han ido afianzando la decisión que se tuvo en un inicio, ¿no? Pero existen muchas otras diligencias pendientes y eso puede arrojar a nuevos ilícitos o nuevos formalizados, porque las causas, digamos, sobre todo estas relacionadas con convenio, eh, implican una serie de diligencias, por ejemplo, contables, que uno está a la espera de información bancaria que va llegando paulatinamente, también del análisis de evidencia tecnológica incautada, puede arrojar, no sé, un determinado audio, una información que hable un nuevo punto que hay que investigar, y de las propias declaraciones. Esta causa en particular además ha implicado un esfuerzo importante del equipo investigativo de la PDI para, por ejemplo, determinar quiénes efectivamente habrían o no participado de alguna actividad eh,
el tema de las firmas de estos vecinos, se ha tenido que levantar muestras caligráficas y ser objeto también de informes caligráficos. O sea, es bastante compleja por las distintas y las diversas diligencias que se han tenido que investigar. Acá, fiscal, en el caso del convenio de la Fundación en ti, ¿lo que se investiga es la entrega irregular de recursos o que particulares o eventualmente funcionarios públicos se terminaron quedando con dinero? Hasta ahora no se ha determinado, hasta ahora no se ha determinado que de los fondos que salieron del gobierno regional hacia Fundación En Ti, hayan terminado, como dice usted, en el peculio de determinados funcionarios. Eh, y aquí es bastante importante aclarar, ¿ah? Porque existe también un error constante en entender que los delitos de corrupción requieren que ingrese dinero hacia los funcionarios públicos. Eso efectivamente es delito, ¿no? Y un delito bastante grave que está descrito en nuestra legislación respecto a funcionarios públicos. Pero no solamente el funcionario público comete ilícitos penales cuando ingresa dinero a su patrimonio, sino que también puede cometer ilícitos penales cuando permite, a propósito, por ejemplo, que es el delito por el cual se encuentran formalizados los funcionarios públicos en esta investigación, cuando a propósito de sus infracciones de deber, aquel deber que la ley le encomienda a un funcionario público que ejerce determinados cargos en particular, infringe esas obligaciones de deber y a propósito de aquello permite que sea un particular el que se apropie de dinero. ¿Esa es la figura que usted investiga? Ese es, o sea, como fiscalía ¿La dinámica en rigor? no hemos descartado, es lo que hasta ahora se ha establecido y se ha afianzado con los antecedentes contenidos en la carpeta. Por eso fueron formalizados, digamos, y eso se ha ido afianzando. Usted formaliza el convenio de la Fundación en ti, posteriormente viene el convenio de Mi Hogar Asuncionista. Así ¿Son es. características similares? ¿Usted puede establecer un mecanismo acá de que dijeron, o a alguien se le ocurrió decir, ¿saben qué? Acá hay una ventana por la cual se puede entrar, hacerse de dinero y favorecer a cercanos, que es en rigor lo que hay en común en ambas causas? A ver, las formas de comisión son distintas, los tipos penales por los cuales fueron formalizados son distintos, ¿ya? Eh, la diferencia entre Fundación En Ti y Mi Hogar Asuncionista va desde la estructura. Porque en la Fundación Mi Hogar Asuncionista, el hecho que nosotros le imputamos a la principal gestora, ¿no?, de este ilícito penal se centra en una funcionaria pública. Uno imputa que es ella la que habría elaborado este convenio, digamos, para que fuera presentado por una determinada fundación y así favorecer en la contratación a serie de personas cercanas tanto a ella como también a la encargada del proyecto, y también una ejecución eh, mediocre, digamos, de las actividades que se habían ofrecido realizar al gobierno regional. Y digo, ¿por qué uso la palabra mediocre? Porque la diferencia, aquí por ejemplo, si vamos donde en el centro de Fundación Mi Hogar, Fundación En Ti, el centro es los encargados de hacer el proyecto. ¿Ya? Ellos elaboran y hacen uso de una fundación con la cual no tienen ningún tipo de relación y lo utilizan como pantalla. Aquí hay actividades rendidas que no se habrían realizado en Fundación ENTI, ¿ya? Que se usan maniobras fraudulentas para hacer creer a ciertos funcionarios del GORE, a ciertos, que se estaban realizando las actividades. Y ciertos funcionarios del GORE que actuaron con negligencia, que, digamos, más que negligencia, que por infracción a lo que ellos tenían que hacer y no lo hicieron, se permitió esta defraudación. En Mi Hogar Asuncionista, la figura es distinta desde una perspectiva penal. El centro parte siendo la imputada y por eso que la estructura, la formalización es de esta forma. Además, en Mi Hogar Asuncionista se da un hecho que no se da en Fundación En Ti, que es la contratación por medio de este programa de una persona que ejecuta funciones al interior del gobierno regional, para el gobierno regional, pero que estaba siendo remunerada con fondos de este programa. Y eso también es constitutivo de delito a criterio del Ministerio Público. Esto se ha dado también en otras regiones. Y de esto estaba en conocimiento, ese es el hecho que se le imputa al jefe de la división en particular y también a la coimputada que también trabaja al interior del GORE. Hay nombres que se repiten en las dos causas. Así es. Em, Eso
¿pudiese continuar en el resto de las causas? ¿Continúan en el resto de las causas? ¿Tienen calidad de imputado en el resto de las causas que aún no se formalizan? En algunas sí y en otras no. Eh, ¿Por qué le pregunto esto? Son personas que trabajaban y había una dependencia directa entre ellos. Trabajaban Así juntos. es. Eh, Había conocimiento de esto. ¿Eso no es causal de decir, había un mecanismo instalado en el gobierno regional? Lo que pasa es que cuando usted se refiere y utiliza la palabra mecanismo, ¿ya? Eso se puede dar para una serie de afirmaciones que no necesariamente van a ser tales. Porque si yo hablo de mecanismo, tendría que hablar como de una gran causa en la cual se utilizó una misma forma de comisión y lo único distinto sería el uso de ciertos convenios, ¿no? O sea, perdón, de ciertas fundaciones u organizaciones, corporaciones sin fines de lucro. Eso hasta Y en ahora no es así. realidad, no, y en realidad la figura es distinta. O Ujú. sea, existe una forma de otorgar, de hacer estas transferencias de capital, que ese es el término, efectuar transferencia de capital por parte del GORE a estas instituciones, ¿ya? Y en esta transferencia y en esta celebración del convenio se incurrieron en distintas modalidades. Y esto uno lo puede graficar en que las formas de comisión que se están investigando pueden ser de tres formas. La primera, aquí intervienen particulares en que sin mediar ningún concierto, ninguna negligencia por parte de funcionarios públicos, engañan al gobierno regional, ¿ya? Y así obtienen fraudulentamente estos fondos, etcétera. Esa es una forma en la cual participan, si usted lo quiere decir, personas comunes o particulares sin acuerdo, sin intervención de funcionarios públicos. Eso es una forma que uno tiene que investigar. Segunda forma, aquí tenemos particulares que también engañan al gobierno regional y que permite, lo que permite finalmente que ellos defrauden al GORE es la intervención de estos funcionarios públicos que con infracción de deber permite que esto suceda. Segunda figura. Pero no necesariamente va a requerir un acuerdo entre funcionarios públicos y particulares. Y puede haber una tercera forma de comisión en que estén de acuerdo, ¿no? Funcionarios públicos y particulares. Ahora, necesariamente requiere que el funcionario público se lleve, por decir los términos coloquiales, a su bolsillo parte del dinero para que haya delito. No, no es necesario. ¿Cuál de las tres es la que se repite? Es que no ¿No puedo hay hablar, patrón común? no puedo decir que hay una que se repite, porque hasta ahora hemos podido establecer que se dan todas las figuras. Todas las figuras en las dos causas que han No, formalizado. en las distintas investigaciones que se están realizando, no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional. Se dan las figuras en todos los gobiernos regionales, casi todos los gobiernos regionales del país. Fiscal, usted ha formalizado a 9 personas En Fundación en Anti. Fundación En Ti. Se repiten los nombres en mi hogar asuncionista y faltan dos particulares más que no fueron notificados y que tienen que ser formalizados. Pero ninguno ha llegado a lo que ustedes han pedido inicialmente. De hecho, han agotado la instancia de apelación de que es la prisión preventiva. ¿Cómo interpreta usted esa señal? De que usted lleva años investigando hechos vinculados a corrupción. ¿Es muy Eh, difícil que se otorgue una cautelar de esa intensidad? yo no me, a ver, las solicitudes que hace la Fiscalía tienen su mérito propio, ¿no? Aquí, como institución, si uno pide la prisión preventiva es porque uno tiene la convicción que esa es la medida cautelar que puede cumplir algún fin determinado, ¿no? Uno no pide la prisión preventiva por nada, digamos. Eh, en algunos casos se ha invocado la cautelar, que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En otros casos, además, se ha señalado, por ejemplo, que puede atentar contra los fines del procedimiento por la intervención que pueden tener estos exfuncionarios públicos o particulares en evidencia o en manejo de las declaraciones de otras personas, etc. Si uno pide la prisión preventiva es porque uno tiene la convicción, pero también hay que ser muy respetuoso de las instituciones. Yo puedo tener mi opinión personal, ¿no? Pero los tribunales hasta ahora han determinado que en las solicitudes en las cuales hemos hecho la medida cautelar de prisión preventiva, en todas dan por acreditados los delitos, en todas. Y si no se ha accedido a la cautelar de prisión preventiva, es por la necesidad de cautela. En el fondo es, el delito existe, pero el imputado o la imputada
no es un peligro para la seguridad de la sociedad o no, se entiende que con el arresto domiciliario se cumplen los fines del procedimiento, etc. Uno entiende como fiscal la inconformidad, la disconformidad de la ciudadanía en este aspecto. O también porque la ciudadanía dice, en este caso sí y en este no, ¿no? ¿Por qué un determinado funcionario público sí queda en prisión preventiva y otra persona queda con arresto domiciliario? Eh, eso forma parte del derecho penal. El señalar que aquí se determina, se analiza cada hecho en concreto. Esto no es una fórmula matemática, pero sí entender que se está haciendo un abuso de la medida cautelar de arresto domiciliario total. Eso yo creo que es una afirmación correcta, ¿no? Principalmente por la imputación, porque si esto va a juicio, ¿no? La mayoría de estas causas van a llegar a juicio y llega a existir una sentencia condenatoria, este tiempo de cumplimiento en arresto domiciliario se imputa la pena. Entonces, dígame usted si es lo mismo que una persona se encuentre privada de libertad en un recinto penitenciario a que se encuentre privada de libertad en su casa. Claramente no es lo mismo. Y procesalmente se puede imputar de la misma forma. Entonces, eso también, quizás más que un llamado a quienes aplican las medidas cautelares, que son los tribunales, ¿no? Quienes deciden efectivamente si procede o no, quizás incluso es un llamado a los legisladores y decir, bueno, si esta va a ser la vía, no solamente en este delito, sino que en otros, eh, se puede tratar de la misma forma una medida cautelar eh, en un recinto penitenciario que en un arresto domiciliario total, y esa es la ley que debería solucionarlo, porque ese reconocimiento está en la ley, no es que lo haga el juez, no hace nada ilegal al momento de aplicarlo, porque la ley lo exige así. Fiscal, usted en la primera audiencia fueron 2 días largos que estuvimos ahí acompañándola en una sala anexa. Explicó detalladamente cómo es el sistema interno de adjudicación de dineros públicos a las instituciones. Llama la atención de por qué se cuestionan las contrapartes técnicas y no han sido convocadas, o por lo menos formalizadas, las contrapartes financieras del gobierno regional. ¿Cuál es la explicación de que los excluya hasta ahora de ahí? A ver, el que se haya excluido en estos dos casos no significa que van a ser excluidos en otros. ¿Mm? Ya, ¿Y por qué no en los que ya se formalizaron? ya. Pues eso es lo que le puedo explicar. Eh, el- las responsabilidades de la contraparte financiera dice relación más bien con una rendición de gasto, ¿ya? Eh, la contraparte financiera de un convenio no va al contenido del gasto, no va a determinar si efectivamente se gastaron, estoy inventando, voy a poner un ejemplo, 5 millones en eh, la contratación de una determinada capacitación, ¿ya? Sino que a él, O sea, un filtro de leer la factura, básicamente. exactamente. O sea, cumplían un rol, hasta después creo que se han efectuado modificaciones y mejoras, pero cumplían un rol de determinar si ese gasto tenía una imputación presupuestaria determinada. Y frente a la duda, ¿no? Frente a la duda, ¿a quién consultaban, a quién debían de consultar? Era a la contraparte técnica. ¿Por qué? Porque la contraparte técnica es la que acompaña a la entidad postulante y finalmente a la que se le adjudica desde una primera etapa. Muchas de estas contrapartes técnicas incluso intervienen cuando esto era una mera postulación. Entonces, el conocimiento que tienen tanto del presupuesto, del contenido del presupuesto, del acuerdo operativo, que es el que establece las actividades que se van a realizar, el cronograma, ¿no? de aquello, es la contraparte técnica. Entonces, lo que se daba era que frente a cualquier duda, consulta respecto de un gasto que se podía observar, a quién se consultaba y quién tenía como la palabra final era la división respectiva encargada de la ejecución. ¿Ya? Eh, Hasta ahora los dos programas que se han formalizado, las dos instituciones que se han formalizado, eh, tenían un sistema de emisión de boletas y de facturas que justamente se ha oficiado a las entidades respectivas, principalmente hablo de Fundación ENTI, y me refiero a entidad respectiva a Servicio de Impuestos Internos, por justamente la emisión de boletas y de facturas falsas.
¿Y ha obtenido respuesta? ¿De Servicio de Impuestos Internos? Sí, Usted me consulta si se han querellado. No, correcto. no se han querellado. ¿Y eso sigue siendo dependiente de ellos? Sí. ¿Como para que usted pueda actuar? Respecto de los delitos tributarios, Exacto. sí, estamos vedados a intervenir mientras no exista una, o sea, nosotros lo que se hace en este tipo de causas se informa a Servicio de Impuestos Internos y Servicio de Impuestos Internos es el que toma la decisión. Eso ya es conocido en esta y en otras causas de corrupción que eh, no siempre ejerce sus facultades penales el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuánto tiempo lleva esperando esa respuesta fiscal? ¿Hace cuánto lo pidió? Se ofició puedo ser poco precisa, en Fundación en Ti, octubre o noviembre del año 2023. Eh, la duda que queda, fiscal, es ¿por qué el que pone la firma y autoriza el Ujú, convenio, que es el gobernador, al final, el jefe del claro, servicio, no sí. está formalizado? En, En, la- en en cuál la- en investigación? las dos que En las ha dos. llegado. Porque la Eh, otra no podemos saber lo que dice. exactamente. Porque, bueno, a ver, lo primero afirmar en que son dos investigaciones que se encuentran vigentes, ¿ya? Si en el desarrollo de las diligencias se puede determinar que existía algún conocimiento, algún tipo de, incluso negligencia, porque también lo permiten los delitos de corrupción, la responsabilidad por negligencia o por imprudencia, ¿no? Pero hasta ahora los antecedentes no van en esa vía, ya ni que él tenía conocimiento, ni tampoco un actuar negligente. El que suscribe no necesariamente, y no estoy hablando particularmente de este caso, sino que puedo hablar en general, no necesariamente va a tener responsabilidad penal, ¿ya? También aquí hay una, y justamente es lo que se narró en la causa, principalmente Fundación en Ti, se narró un mecanismo defraudatorio en el cual se hace creer, ¿no? Se hace creer al gobierno regional, estoy hablando en general, obviamente tengo que excluir a los funcionarios formalizados, que se cumplían las prerrogativas, que se estaban realizando las diligencias, que quienes presentan esta propuesta es una fundación determinada y existe este mecanismo, ¿no?, de engaño. Hasta ahora no se ha podido establecer el conocimiento, o sea, por algo se formaliza al administrador regional y no al gobernador regional. Porque usted me puede decir, bueno, el gobernador regional no aparece, y así lo dijo la defensa, no aparece firmando nada, ¿no? Aparece firmando, sí, los pies de firma de todos los documentos. Y en el sistema público, el tema de las visaciones de firma tienen un porqué, ¿no? Normalmente la autoridad que termina suscribiendo un documento, más que la revisión del documento en sí, hace una última firma después de todos los procesos de visación de firma. Y esto, y concluyendo, digamos, eh, implica que siempre quien suscribe un documento va a ser excluido o no va a tener responsabilidad penal. No. Esto implica que todas las personas que hayan firmado con pie de firma el documento van a tener responsabilidad penal. Tampoco. Tampoco. Por eso que la sola firma no trae aparejada la responsabilidad penal. Se requiere algo más. Yo no podía acreditar que el jefe directo del servicio sabía de todo esto, como para Eh, imputarle responsabilidad penal. si tuviésemos la convicción, ya lo habríamos formalizado. Eh, fiscal, usted está investigando al poder político que toma decisiones. Eh, ¿Ha recibido presiones en el marco de la indagatoria? ¿Presiones de quién, Del dice nivel usted? político. No. Se lo pregunto porque, en, pongámosle, ecosistema acá en la región del Biobío, en el último tiempo salió a hablar un padre de un imputado, que tiene cierto poder, un médico reputado, dirigente de partido político durante mucho tiempo, fue Ujú. gobernador de la provincia de Concepción y le atribuyó juicios a la investigación que usted lidera y también a la fiscal regional. ¿Pudo leer esas declaraciones? No. A ver, uno puede entender a un padre, digamos, soy madre, uno puede entender un padre que reaccione frente a una situación en particular de su hijo, ¿ya? No sé el contenido de su declaración, si él tiene algún reclamo que hacer en contra de la investigación en sí. La ley establece los mecanismos para los cuales él puede hacer los reclamos pertinentes. Tengo entendido que él pidió una audiencia con el fiscal nacional. eh, bueno,
Él tiene el conducto regular y si el fiscal nacional, esta es una institución jerarquizada, estima que efectivamente se han cometido irregularidades no ha sido una investigación objetiva, él puede también tomar las medidas respecto de la investigación. Y ante su pregunta, si he recibido presiones, de ningún tipo. Y cuando me refiero a ningún tipo, no he recibido ni presiones políticas, ni tampoco institucionales en cuanto a agilizar una investigación en vez de otra, o de formalizar a una persona determinada. Eh, no se han ejercido presiones hacia mí, digamos, por nadie, ni por mi jefa directa, ni por el fiscal nacional, ni tampoco políticas externas. Si esa es su pregunta, si cuando se refiere a política, me imagino que es externa a la institución. Tampoco. Fiscal, sabemos que dos causas ya sí se puede hablar un poco más, las otras siguen su curso. Próximamente vamos a tener una nueva formalización este año. Las resoluciones judiciales van a hablar por sí solas. Te pregunto por bonomía, Ujú. que a la luz de analizar la investigación administrativa que se hizo pública por parte de la Contraloría, pareciera ser uno de los casos más escandalosos que tiene el gobierno regional. ¿Usted comparte esa apreciación o no? Que es una de las causas más escandalosas. ¿No? Bueno, yo no Se lo soy, pregunto porque la investigación administrativa da sí, cuenta de que apenas recibieron el dinero, emitieron un cheque a una cuenta particular de manera inmediata. es una causa que ha ido avanzando, es una causa bastante compleja y el número de imputados es altísimo. Y el Consejo de Defensa se querelló hace un par de semanas en contra de más de 30 personas, tanto personas naturales como personas jurídicas. Eso ya de por sí le puede dar un antecedente de lo grande que es la investigación. Si es escandaloso o no, es un apelativo que yo no voy a usar porque yo lo que investigo son delitos. Y efectivamente es una investigación grande, es una investigación que tiene muchos imputados, donde las formas de comisión que se están investigando son complejas, entonces requería un esfuerzo importante. Hay causas en las que el gobernador ha reconocido vínculos, que es la ONG Red Cultivarte, que su presidenta fue su periodista, Así es. y la Horizonte Ciudadano. ¿Esas son una sola investigación? No, ¿No? son Son distintas, distintas, son distintas. pero tienen Sí. aspectos similares, ¿no? Son distintas. A ver, que el gobernador haya reconocido, digamos, yo me imagino los medios de prensa, el Sí. vínculo eh, eh, con estas investigaciones no significa que no se haya determinado en otra, ¿ya? Aquí existen vínculos o ex vínculos laborales en esas investigaciones y en otras con el gobierno regional, personas que formaban parte del mundo privado, que luego ingresaron al mundo público Público. GORE y que instituciones de beneficencia relacionadas a esas personas presentaron convenios. Eso se da en esta y en otras causas. Y al revés, también personas que han estado relacionadas con también una arista importante que se están investigando, es todo el equipo que existía en la etapa previa a que el señor Díaz fuera gobernador, que es también relacionada a su campaña política. Que también hay varios convenios celebrados con personas que formaron parte de su equipo de las campañas políticas. Ahora, esa sola circunstancia si bien es un antecedente, digamos, muy valioso, muy importante investigar, una arista muy importante investigar, no es por sí sola delito. ¿Me explico? O sea, O sea, el eh, conocer a alguien no es delito, conocer a alguien previamente. exactamente. Tiene Pero que haber una intención de beneficiar a esa persona. claro, o sea, aquí las figuras pueden ser varias, ¿no? Puede ir desde tráficos de influencia, pueden haber cohechos, puede existir fraude. O sea, el abanico de posibilidades de comisión es bastante amplio y justamente, volviendo a la pregunta inicial, por eso la complejidad de las causas. Porque aquí no es que haya existido una denuncia en concreto por un tema en concreto, sino que lo que se denuncia es un proceso, ¿no es cierto?, de postulación, de celebración del convenio y de ejecución del convenio. Entonces uno tiene que analizar todas estas etapas, la etapa previa a la celebración del convenio, cuando ya se presente la iniciativa hasta que termine el convenio y luego la ejecución. Y tiene que entender que también son convenios en que las actividades que se desarrollaron no siempre son fácilmente comprobables. Por ejemplo, un estudio. Entonces, eso también requiere un esfuerzo extra.
y si bien tenemos asignado una fuerza de tarea en la PDI, que es un equipo multidisciplinario, que está dedicado con exclusividad a estas investigaciones, pero también es un equipo que está limitado, digamos, me refiero limitado a que son muchísimas investigaciones, dentro de una misma investigación, muchísimas etapas, como se lo estoy relatando, y el equipo está conformado por 6 personas, 7 personas. ¿Es estratégico entonces mantener varias desformalizadas? ¿O porque falta analizar mucho documento todavía? O sea, se ha ido formalizando en la medida que se ha logrado la convicción por parte Porque al de la formalizar le Fiscalía. empiezan a correr los plazos. Por eso, o sea, ¿Y 2 años son suficientes, fiscal? ¿O a no? ver, hay muchas Con la gente que preguntas, tiene. hay muchas preguntas de lo que me está señalando. Lo primero, las decisiones de formalizar no son estratégicas, ¿ya? La formalización es una decisión que se toma cuando se toma la decisión y se llega a la convicción que se ha cometido delito y por quiénes se ha cometido delito. Entonces, llevándolo a la jerga futbolística, el pitazo inicial de la investigación, que existe una parte previa, ¿no? Jamás mantendríamos bajo la carpeta o debajo del escritorio una causa que esté por formalizar. Jamás. Ni tampoco, yéndonos al otro extremo, vamos a formalizar una causa solamente por presión. ¿Ya? Las formalizaciones, y por eso van sucediendo en la medida que las investigaciones han ido avanzando. Y eso va a seguir siendo así. Y si durante la investigación también se llega a la convicción de que no hay delito, también se va a solicitar de esa forma. Pero claro, no, 2 años sí es suficiente. En este tipo de causa. En este tipo de causa bueno, requiere un esfuerzo en particular, y aquí por eso que digamos, el equipo, no solamente a nivel de PDI existe un equipo multidisciplinario, sino que también a nivel de fiscalía. Yo soy el rostro, ¿no? Por decirlo de cierta forma, el rostro de las causas convenio, pero esto es un equipo de causas convenio. Es un equipo que está desde la Fiscalía Nacional hasta las fiscalías regionales, donde existe un grupo jurídico de la Fiscalía Nacional que nos asesora, nos reunimos constantemente. También hay un equipo que se ha ido conformando dentro de esta región y las decisiones se toman en conjunto. Aquí no hay una decisión personal de formalizar o no formalizar a nadie. Fiscal, sabemos que su tiempo es apretado. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego. Bien, y ustedes, amigos, pueden ver esta entrevista, revisar los contenidos en sabes.cl, suscribirse a nuestro canal de YouTube donde va a estar alojada esta entrevista y todos los contenidos audiovisuales que preparamos. Que esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad.